Suscríbete a la Panterita. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Fabio, Martín, ¿cómo te va? Buen día. Bien, buen día para todos. ¿Qué tal, Federico? Ariel, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Bueno, señores, para que Olimpia, qué resultadazo metió ayer Libertad, ¿eh? Hasta vi que tuvo tanta repercusión que el colega el estadígrafo, Mr. Chip, estaba destacando que Libertad a lo mejor no estaba dimensionando, pero el resultado que estaba sacando era más a favor de Olimpia que de Libertad, ¿verdad? Claro, porque Pero, Libertad no le va ni le viene, pues si no. Los puntos no lo mueven del lugar donde está. Táchira perdió, ¿verdad? O Capaz sea, alguna incidencia puede tener en el resultado final de la tabla de rendimiento, ¿verdad? Pero no. O sea, ¿En cuanto a qué? No estaba en duda su clasificación a la Copa. No, porque Táchira no le iba a ganar a River. Pero encima, Es más, hoy vi que en medio argentino también hablaban, si bien es cierto estaba lejos, también hablaban de una mano de Libertad a Boca. Porque... Viste que cuanto peor uno sea como equipo 3 de Copa, juega con el mejor de Sudamericana en la tabla de rendimiento de ambos lados. A eso no yo apuntaba, capaz. Lo que puede le ser puede que tenga una servir- mínima incidencia. Lo que le puede servir ya es para la tabla del siguiente año o del siguiente, porque Sí. se van sumando, Ahora pues, sí. ¿verdad? Ahora hay que Los puntos en Copa Libertadores para ir Vos al sabés que Mundial de metió un Clubes. equipo, si bien es cierto, son apellidos de jugadores que también suelen jugar, pero no en los últimos tiempos de titular, porque yo estaba contabilizando de los que juegan actualmente en las últimas fechas por la pelea del campeonato. Era Morínigo, Luis Cardoso, porque hasta Tacuara Cardoso había perdido Qué bien el puesto. Morínigo, qué arquerazo Morínigo, ¿eh? ahí- no, Qué hay que- arquerazo Morínigo. Hay que decir, Ariel, ayer el único titular es Morínigo. Ayer, en la cancha es Morínigo el arquero. Y qué bien jugó Alejandro Silva. Pero la dupla del equipo que normalmente envía en cancha a Galeano, Cardoso, es la dupla de Diego Viera, Luis Cardoso. Después el resto... No, últimamente Néstor Jiménez, Ariel. Últimamente ¿En Néstor Copa Jiménez. Libertadores y eso? Sí, Néstor No, Jiménez. en campeonato, En campeonato local. estamos hablando de los últimos partidos Puede ser. para decirte que Morínigo es el único titular que jugó ayer, porque Tacuara ya no es titular. Roque es Matías titular. Espinosa no estuvo. Tampoco. Estuvo en el segundo tiempo, entró. El tridente, por eso. el tridente Él ofensivo. es titular Alejandro Silva también. jugó de lateral. Claro. Pero bien Alejandro Silva, o sea Bien, que le bien, hace el bien. gesto de las Claro. los 5 dedos, ¿verdad? Porque Peñarol pues 5 veces campeón de la Copa Libertadores. Nacional que es tricampeón, ¿verdad? Igual que Olimpia. Sí, Nacional. Sí, Nacional de tricampeón. Libertadores. Último campeonato 88 contra el Newell's del Tata Martino y Hace Batistuta y compañía. Y ganó la Hace Intercontinental mucho contra tiempo. el PSV. Sí, Y, ese año también. Pero Ese año. hay una cosa interesante. Ojalá, por ser un equipo paraguayo, Olimpia, y porque Olimpia es un club grandioso, si va al Mundial de Clubes va a ser un milagro porque, ¿qué pasa? Nacional de Montevideo está un punto menos. En octavos de final, no es que tienen que perder los dos partidos, es empatando uno y perdiendo otro, cosa que puede ser factible, pero para eso tiene que tocarle uno de estos equipos duros, No, Palmeira. Definitivamente le tiene que tocar brasileño o River. Ahí están los primeros, mira, Fluminense, San Paulo, Sí, Sí. Palmeiras, Mineiro, River, los más duros. sí. Esos son los que están en el bolillero 1. Sí. Sí, Bolívar Le y contamos a la Junior. gente que nos escucha en radio en claro. ABCTV. Mira que Bolívar y arriba Junior, partido. Bolívar y Junior son primeros también, Yo- con mucho mérito, Yo por algo están ahí. más Nacional ayer, esperé, me llamó la atención, lo he visto flojo. Es más, dije, no, con esto Olimpia tiene muchas chances. Y mira que para ellos era el Pero- partido claro, del año, ¿eh? Pero después pensé y me acuerdo del partido que le hizo a River en el Monumental, en el propio Parque Central, el partido que le hizo a Libertad allá. Me llamó muchísimo la atención. Ayer hizo el gol, hasta haciendo el gol, estaba jugando bien Nacional. Era el equipo que estaba intentando, presionó, metió el gol y es como que a partir de ahí, no sé si le asustó el escenario, qué pasó, pero Libertad también hizo méritos para empatar después el partido, pero realmente increíble lo que dejó escapar Nacional de Uruguay. Increíble, digo, por lo que estábamos hablando. Este no es el equipo Sí. de Libertad con todo su potencial para jugar y Nacional tiene que rezar que no le toque. Justamente, ¿quiénes le pueden tocar? Junior o Bolívar serían los, entre comillas, accesibles a los que le podría ganar en casa, ¿verdad? Por los 3 puntos que necesita, pero después el resto va a ser o brasileño
que podría ser Gremio también, que le falta todavía partidos, pero ganando sus 2 partidos Gremio va a ser primero. Si no va a ser Gremio, va a ser The Strongest. Strongest o hasta inclusive Huachipato. Pero ¿verdad? no, The Strong está para salir primero, segundo, y bueno, como decís, Gremio por una cuestión de calendario que está más cerca Exactamente. de pelear porque le quedan 2 partidos. Y después tenés lo que ya hablamos, los fuertes de Brasil más River, ¿verdad? Pero mira la cantidad de gente que trajo Nacional, Ariel. Mucha gente trajo. Porque ¿Vos sabés que se porque pelearon entre ellos, Federico? Sí, vi, qué que locura. vi que firmaron los compañeros. El tilinguerío este de nuestro, que tenemos Sí, también. bueno, el de nosotros todas acá. las barras, Pasa que porque ya hay pues ya había un grupo disputa que de no... poderes de otra clase ya, Exacto. ¿verdad? Había un grupo, Sí. un pequeño grupo que no eran de la facción principal de la barra. Y allí se produjo un descuido y hubo un enfrentamiento y tuvieron que intervenir los Cajos Azules, que también cruzaron con los hinchas, con los barras de Nacional. Por unos minutos se produjo el incidente, lo previo un poquitito antes del comienzo del partido, pero después se ha subsanado. Bueno, pero no está tan lejos Olimpia, o sea, es una... ¿Cómo se dice? Lo último que se pierde es la ilusión, la fe, ¿verdad? Vos estás así, claro. Un empate, hermano, querido Federico, un empate y una derrota. O sea, que el empate del equipo rival de visitante... Porque Nacional tiene que definir fuera de casa. Primero juega en su estadio seguramente el partido de ida, pero hay que ver si no lleva al centenario. Palmeiras, No creo. o lo ideal sería Palmeiras, porque a Palmeiras no le va a ganar. Y Palmeiras Es en su durísimo, casa ¿no? tampoco le va a perdonar. No, Palmeiras de visitante es durísimo. Por eso te digo, Federico, y en su casa no va a a perder Palmeiras. ¿Me entendés? Claro, no, estamos hablando de el... Pero el 14 doble empate. y Doble 21 empate autos. le clasifica a Nacional de a Montevideo. Nacional. Por más que después queda fuera por penal y todo, pero... Sí. No, Doble empate. ellos van por el Mundial de Muy bien. Clubes también. Claro. Ellos no les interesa ya ni lo... Ellos No, ayer quedaron pero deprimidos. fíjate la oportunidad que dejaron pasar ayer. La historia dice que un equipo paraguayo eliminado con suplentes lo dejó fuera de lo que era la clasificación para ellos ayer, porque desde que se comenzó a hablar de este partido, y hablamos con algún colega uruguayo, era este el partido. No, claro, sí, la última fecha de campeonato local jugaron muchos suplentes también, porque justamente era esperar este partido para ellos, que inclusive, por eso te decía, dejaron escapar la gran oportunidad, empezaron ganando, justamente vemos en imágenes el gol, el centro del Toño Galeano, para el gol de Nacional, y increíble lo que le pasó a este equipo, ¿verdad? Y fíjense ustedes también, si no le toca a Palmeiras, está San Paulo, están San Paulo y Mineiro, que seguro se quieren mostrar, que quieren ser protagonistas de esta Copa Libertadores, porque hace rato están un Creo poco relegados, que ¿verdad? ellos están también con el deseo, si salen campeones, clasifican al Claro, Mundial, y ahí ya no... ¿Quién? tema. ¿Quién, Federico? San Pablo, San y Mineiro. Sí. Y en ese caso, ahí Chao, se derriba chao. todo, Claro. todo Olimpia. Ahí se va todo. Porque hay que recordar al que el mazo. cupo por puntaje justamente se va a abrir esa posibilidad en caso de que repita uno de los 3, Flamengo, Fluminense o Palmeiras y River. Y River, que ya está clasificado sí o sí por el cupo, por uno de los cupos por puntaje, vía puntaje, ranking FIFA. Entonces ya está, ya asegura, siendo campeón o a través de esa ruta. Son dos contextos que se tienen que dar para que Olimpia pueda clasificar. Primero de todo lo nacional que ustedes ya marcaban, y después que no haya un nuevo campeón en esta edición de Copa Libertadores de América. Por eso está el avance, ¿verdad? Primero en agosto, donde hay que ver lo que pasa con Nacional, y después tendríamos que ver el progreso De San Pablo y Mineiro. San Pablo, Mineiro, y San Lorenzo de Almagro entra también en esto. Por más que no tenga equipo para ser campeón. Pero no sé, Yo lo que he trae- visto que más o menos están, no hay ni cerca, están a 14 puntos de Nacional, son Talleres e Independiente, bueno, Independiente ya se fue, Talleres y de Strongest lo que están, digamos, por allí un poco más cerca, en la tabla acumulativa, pero muy lejos, muy lejos. Sí. Difícil. Tienen que hacer campaña Tienen que de llegar a la final, campeón, exactamente. ganando de visitante. Exactamente. Pero yo creo, Federico, la portada ocupa absolutamente todo Ameliano. Es que es para es para analizar lo de Ameliano. ¿Qué fenómeno es Ameliano? ¿Qué tiene Ameliano? ¿Cómo es que puede Ameliano lograr todo lo que logró? Puesto que hace cuántos años estaba en el ascenso jugando ahí por cancha del 12 de octubre, Santo Domingo, Ceballos, Campo Grande. ¿Qué tiene? Sin tener pretensiones de ascender. Porque Ameliano fue un eterno equipo de ascenso. De ascenso, de barrio. Equipo del sábado a la tarde. Equipo pintoresco por la famosa paila. De barrio. Y de repente se encontró con un mata-mata con Luqueño para ver si ascendía, y lo mandó al descenso a Luqueño. Que El era primer golpe fuerte. de hiper presentación. favorito. De presentación. Porque yo me acuerdo que hablamos con el presidente Ameliano cuando recién hablábamos, y él dijo, no, va a estar muy complicado porque nosotros tenemos 2 meses libres. Ameliano terminó en octubre, y el repechaje fue a mediados de diciembre,
y Luqueño venía en training. Entonces era casi imposible, lo mandaban al descenso, termina ganando la Copa Paraguay, al rato llegan a la Supercopa contra Olimpia. Se salva milagrosamente día después del partido de la Copa Paraguay, porque estaba para descender y metió como 3 victorias. Perdía, último partido. perdía 2-0 con Guaraní y le ganó 3-2. Dio vuelta y se salvó. En el Martín Torres. Sí. Después gana la Supercopa. A Olimpia nada más. A y nada Olimpia. menos. Le gana a Olimpia el último partido en la historia. En el Manuel Ferreira, que Olimpia preparó una fiesta total. Sí. El último partido con esa denominación de estadio. ¿Y antes, a Olimpia? No, ya dije, Supercopa. Ajá. No, la eliminación de la Sudamericana. Eliminación de Sudamericana, tenés Sí, razón, sí, perdón, sí, perdón, sí. perdón, Hace porque poquito, fue un hace mojón muy poquito. importante. Sí. Y ahora estaba para el segundo puesto y se va y le gana a Paranaense y termina primero. Algo... 4 victorias, el mejor equipo paraguayo de los 6 que participaron, tanto en Copa Libertadores como El Sudamericana. único partido que perdió fue en el debut, justamente contra Paranaense, que fue una goleada, 5-2, y decíamos... La famosa semana negra de los paraguayos. Claro, ¿verdad? y yo también me incluyo, yo decía, Meliano parece que va a completar este grupo. Pero sin Ameliano, embargo, donde comenzó Fabio cuando empató en Montevideo. ahí empezó todo. Ahí empezó a creer que podía. Empató y después jugó con Rayo Zuliano en Venezuela y lo goleó. Pero a qué, yo lo que digo, y a ver, yo razonando sobre el tema, ¿a qué se debe? ¿A qué obedece? Y a ver, en mi reflexión yo coloco algunos factores, como por ejemplo, hay una línea de trabajo. Es más, ¿hace cuánto que está en primera Ameliano? O inclusive uno si comienza a arrastrar su proceso en la intermedia, creo que no tuvo más de 3 técnicos. Era Humberto García, lo reemplazó el argentino Pumpido y Pedro Sarabia. ¿Y quién más se metió allí entre estos 3 en 4 años de campaña? Y después la línea de contratación, vos ves que sabe contratar, son jugadores reciclados, en el buen sentido de la palabra, pero sabe rebuscarse. Como sale uno, ¿Sabes cubre qué el es lo que saben hueco. encontrar jugadores que vos decís de esa... Yo un poco cómo terminan los muchachos. Claro, ¿eh? Sí. de mucha experiencia. Fíjate Luis Martínez, por ejemplo, Pero, está ¿Cuánto en total recaudó Ameliano? 2.185.000 guaraníes, 2 millones. dólares. 2.185.000 $2. Ayer Qué fue el partido locura, de los $600.000. Ahí está la No, plata, acá Sí. está la placa, vemos, mirá. Sí. Vos tenés primera fase 225.000, Más la recaudación. fase de grupo $900.000, 4 victorias que metió, Sí. $460.000, octavo de final, ahora por la clasificación a octavo, $600.000, $2.185.000. Yo recuerdo acá, no sé, Quique, si vos tenés, Quique el que está, ¿verdad? Arielito. Arielito, bueno, perdón, Ariel no se ve por el reflejo. Acá el presidente Ameliano alguna vez nos dijo, si mal no recuerdo, creo que nos dijo, antes nosotros recibíamos 30 millones de guaraníes por año, ¿verdad? Iba a retirar el dinero de la APF cuando estaban en la primera vez, ¿verdad? En el ascenso. Sí. Así Qué era. locura, ¿verdad? Y ahora recibir Locura. todo este dinero, porque el presupuesto de Ameliano es cuánto ha de ser. Dice que 600 millones. Nos dijeron nosotros Darío leía ayer justamente en el medio de la transmisión con Libertad, que hace un año más o menos el presidente nos había dicho tipo $1.400.000 más o menos anual, pero anual. Y eso es lo que te digo, pues. Sí, y vos sí. haciendo ese prorrateo, Y es poco. es más o menos 500, 600 millones de guaraníes por menos más. Y los clubes, los Cerro, Olimpia y Libertad, Y- están por encima de los $700.000 por mes. Y hacíamos la comparación, Bruno, con el Por presupuesto. mes. Anoche hacemos la comparación del presupuesto paranaense, Atlético Paranaense, 87 millones anual. Ese que es una diferencia de 85.5 millones de dólares más o menos. No. Como el corazón puede hacer Sí. en la cancha igualar al presupuesto. Yo estaba Como- mirando y más que nunca, perdón Federico, Sí. más que nunca nace la frase de que Carlos Jara ayer, yo creo que esa ha de ser una de las frases más espectaculares del fútbol también, ¿verdad? Es más fácil, es más difícil ganarle a 11 amigos que a 11 jugadores, ¿verdad? O sea que cuando el plantel está unido, Es cierto. y es Sí. cierto, ¿verdad? Es más difícil ganarle a 11 amigos que ganarle a 11 jugadores, A no ser que a 11 sea futbolistas, como un dicen. equipo súper profesional donde hay jugadores que no se hablan pero tiran al mismo lado, ¿verdad? Pero, Pero- en nuestro medio, pero en nuestro digo, medio. pero mira- yo me acuerdo el partido contra Olimpia que hicimos, el de la Sudamericana. El polaco González, hermano, se tiraba de cabeza a los pies del rival. Claro. Y capaz que el polaco González contra Sol de América el lunes no lo hace. Dice. Pero acá juegan con un convencimiento, Y- te marcan, te marcan y- hasta donde y se acuerdan. no llegan. Y esos que vienen, usted creo que estuvieron el domingo, Ariel Fabio, vienen en un partido
donde físicamente también jugaron mucho contra Libertad. Sí. Porque también pusieron mucho contra Libertad. ¿Y vos sabés que plantearon el mismo partido? Se planteó de la misma manera. O sea, saliendo de defensa contra. y contra. Sí, línea de 5 atrás, saliendo de contra, espacios para. A favor también la dirigencia, aparte de la buena política, evidentemente, que tiene, ya hablamos la línea, que sabe incentivar, motivar desde el punto de vista económico a sus jugadores. Pero fíjate, Ariel. ¿Y sabe pegar el grito cuándo? En el momento oportuno. Porque ya la segunda vez que pegan un grito, porque a nivel local lo pasan todo por encima y hace poco fue cuando perdieron con... Hace 2 fechas. Con Tacuari, que ganó uno de esos partidos. Se enojó el presidente. Se enojó y le dijo de todo. Está Héctor Melgarejo, el presidente Ameliano. Presidente, un gusto saludarte. ¿Cómo te va? Mucha felicidad. Estamos muy contentos con ustedes. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Bruno. Un placer conversar con ustedes, con todos ustedes, a las órdenes. Y bueno, muy contento escuchando lo que están diciendo ahí tus compañeros. Muy contento por la apreciación que tienen hacia nosotros, ¿verdad? No, más vale. Recordame un poco, presidente. Iba y Bella a ver el aporte, en guaraní te hablo. Cuando tuvo peor la situación, cuando ustedes estaban allá en el ascenso, era Ameliano, Amelianito. La Paila. La Paila. ¿Cuánto es que se iban a retirar? Porque también subió mucho el tema del dinero para los de ascenso. Ahora ya son otros montos también, ¿verdad? Objeto del nuevo contrato de la televisión, ¿verdad? Se le paga otro dinero, pero sin más yo no recuerdo, presidente, antes era 20, 30 millones al año se iban a retirar, ¿verdad? Primera vez. Y primera vez, en serio, y después más pelota que tenía, cupo de pelota, ¿verdad? ¿Vos recordás esa etapa, presidente? Claro, cómo me voy a olvidar eso. Se arañaba todo, eran 20 millones, 10 millones en la apertura, 10 millones en la primera rueda, 10 millones en la segunda rueda. O sea, 20 millones al final, 10 millones al final del año. 30 millones retiradas para el torneo. 30 millones retirábamos para la primera C y te daban 5 pelotas en la primera rueda y 5 pelotas en la segunda rueda. Había un presidente divisional, Remy Cabrera, un gran amigo, ¿verdad? Ajá. Que era propietario de una empresa de transporte. Y nos peleamos con él para que nos cobre 200,000 por la línea 1, ¿verdad? Para que le pueda llevar a los jugadores y la utilería. 200,000 era mucho, 200 le teníamos que pagar. Espera un ratito porque esto es para levantar en redes sociales. Verá, ¿de qué año estamos hablando? ¿10 años atrás más o menos? 10 años atrás, sí, 10 años atrás. Bueno, 10 años atrás, Ameliano recibía, ¿cómo era? Primera rueda, 10 millones. 10 millones. Segunda rueda, 10 millones. Sí, y para concluir al concluir el campeonato, 10 millones. En total, 30. Pagaba 200,000 guaraníes para bus peleando. Nos peleábamos con Remigio Cabrera, que era mucho, 250 ya era mucho, no nos podía levantar. Bueno. Línea 1, mira qué línea estamos hablando. Digamos, Isateo, ¿verdad? Isateo, presidente. No me acuerdo si era Isateo ahí en Santa María que daba la parada. Pues a veces, en esa negociación de precios, el retorno era hasta la parada nomás, y ahí teníamos que venir nosotros en el club. Bueno, pero eso te hacía porque él era futbolero también, porque si hay un empresario que te toque un poco, es el portavoz de ellos, ¿cómo es que se llama? No me quiero ni acordar su nombre. No, es mi pariente, César Ruiz Díaz. César Ruiz Díaz, hermano, si te llega a tocar. El hombre que nunca gana dinero. Él nunca gana dinero, pobrecito. No, pero presidente, ¿y cómo era? Y después retiraban 10 pelotas para la primera rueda y 10 pelotas para la segunda rueda. No, 5. Ah, 5 a la pucha. 5 para la primera rueda y 5 para la segunda rueda. Bueno, y te voy a leer esto ahora. Atender al presidente. Primera fase, $225,000. Más recaudación. Más recaudación. En aquel partido. Fase de grupo, $900,000. Metieron 4 victorias, $460,000 y por pasar a octavo ahora $600,000. En total, $2,185,000. 10 años atrás ustedes, esto es lo que evolucionaron. Increíble. No, increíble, o sea que nos sentamos ahí y miramos. O sea, ayer te iba así, estaba el vicepresidente al lado mío que me acompañó desde esa época, ¿verdad? También, o sea, estaban los 3 vicepresidentes, don Marcial León, José Caballero y Arturo Barrio, y estábamos hablando, y porque los 3 veníamos, o sea, don Marcial de mucho antes, ¿verdad? Pero los otros 2 veníamos de esa época, y decíamos,
dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Estamos en un estadio mundialista, en un palco con catering, con guardia de seguridad, nos cagamos de risa, ¿verdad? ¿Cómo era? Pensar que en el 2019 estábamos jugando un partido definitorio en la cancha de los amigos del 3 de febrero, ahí en el Bajo, y faltando 10 minutos estábamos fuera todos, ni siquiera clasificábamos, ni siquiera subíamos a intermedia, ¿verdad? Y de repente se dio una serie de resultados que nos permitieron ser campeón incluso en la primera vez, ¿verdad? Qué locura, ¿no? Realmente es una locura. O sea, pero es también la persistencia. Porque ¿vos hace cuántos años que estás presidente en el club remándola, como se suele decir? Y 10 años más o menos. 10 años. Vos sabés que, disculpame, no quiero ponerte sentimental, pero qué pena que haya fallecido tu papá, ¿eh? Vos sabés que yo me acordé de él. Qué pena que no haya estado, porque ver el fruto esto de la clasificación y lo que fue ayer... Y sobre todo porque, iba a ser muy emocionante, sobre todo porque el presidente siempre recordaba las enseñanzas de su padre y todo eso que... No, te cuento, papá era fan de ustedes, ¿verdad? Y me decía, niñe, iba radio de radio, y me decía cuando no me llamaban, cuando pasaba un tiempo y no me llamaban ustedes, ¿verdad? Porque tenía una radiocita que no salía del vial, era solamente en Cardinal Estado, prendía al lado de su cama. Prendía y estaba ahí, Y bueno, realmente situaciones en la vida que pasan y claro, te ponen muy contento, ¿verdad? Porque al final creo que uno va cumpliendo sueños y Bruno, lo de Ameliano es ilógico. Lo de Ameliano demuestra que en el fútbol no hay lógica. Es un club que uno se tiene que dar cuenta que nunca es solo trabajo. Aparte del trabajo uno tiene que tener suerte, tiene que tener, los milagros existen, porque no es lógico la forma en que habíamos subido de la B a intermedia, tampoco fue lógico lo de poder subir a primera división en un repechaje contra un equipo como el Sportivo Luqueño, después cómo permanecimos, lo de la Copa Paraguay, Supercopa en tan poco tiempo, y bueno, después lo que nos toca de vuelta a vivir este año con eliminar a un gigante como Olimpia para entrar a fase de grupo, y lo de ayer fue tremendo. Digo, fue tremendo porque yo no viajé con el plantel, nosotros viajamos con Diego Cerrati en un vuelo comercial, justamente porque había un pequeño distanciamiento en ese momento con el plantel, ¿verdad? Y aprovechamos y nos fuimos a conocer el Centro de Alto Rendimiento de Paranaense, y a medida que uno se iba adentrando a lo que es el Centro de Alto Rendimiento Paranaense, por mi cabeza decíamos, ¿y cómo hacemos para ganarle? ¿Verdad? Y nos mostraban, y el hotel de concentración de la primera, acá a la derecha está algo del hotel de concentración, cuando los juveniles tienen que jugar también tienen, este es el comedor, acá están, uno iba mirando lo que era la sala de kinesiología, el funcionamiento que tenían, pasaba por la sala de prensa y en Ameliano decía, jefa de prensa de qué, decíamos si no tiene nadie debajo, ¿verdad? Y miraba la jefatura de prensa de Paranaense y eran 20 personas trabajando, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hacíamos? Y al final termina siendo fútbol. Al final termina siendo fútbol y un convencimiento pleno que si los jugadores tienen ese convencimiento y tienen una estratega como el profe Sarabia, se puede, ¿verdad? No, pero también los jugadores que tiene Emiliano, ¿verdad? Porque desde la época de Humberto García, ¿verdad? Sin querer sacarle el mérito al profe Pedro Sarabia, pero ha dado muestra, Emiliano, está siempre bien armado, es un club estable, realmente es impresionante. Y, presidente, decime una cosa, la verdad, ¿cuánto? Acá Ariel estaba diciendo, 87 millones de dólares es el presupuesto del Atlético Paranaense. No, con el corazón no me digo. Te voy a contar una anécdota antes, que sigas. Sí. Yo me fui, imagínate que en el 2019 fue que Cerro jugó ahí contra Paranaense la Copa Libertadores. No, 2005. 2005. Atendé que bien lo que te iba a contar, presidente. Yo me fui a transmitir el partido Paranaense Cerro. Jugaba Julio Dos Santos en Cerro 2005. Y el estadio se llamaba Kyocera Arena, porque era un nombre comercial. Ahora tiene otro nombre comercial. Y vos sabés que me lleva la persona, el encargado de prensa con otra señora, entre dos, ¿verdad? Me acompaña, me hacen un tour. En aquella época
te estoy hablando, y después me viene el jefe de prensa, me entrega una revista, una carpeta con la historia, todos los datos de los jugadores. Vos mirabas así su carpeta y brillaba todo, parecía que, no sé, lo enchapado en, no sé, en oro, parecía todo, una presentación. Después nos hizo entrar en la cabina, y en la cabina tenía el baño en suite, o sea, tu cabina tenía su propio baño, tenía su internet. Después nos trajeron catering, después al lado pusieron una conservadora con agua y gaseosa, jugo, y nosotros nos miramos, cuando eso me fui con Dani de Rosa, y nos miramos con Dani y dijimos, pues esto lo están jodiendo, o qué no podíamos creer. Y después miramos el estadio, y creo que cuando el estadio todavía ni siquiera se había remozado, porque esto es un estadio mundialista. Cuando eso tenía solamente 2 tribunas, y fue el primer y estaba estadio, el paredón. Fue el primer estadio construido a la inglesa, para que tenga una acústica, ¿viste? Que tiene el techo. Impresionante. Por ejemplo, ayer estaba mirando el partido Vitor Roque, que fue transferido a Barcelona y que ahora va a tener una oportunidad con el nuevo técnico Barcelona, con Han Lee, que estaba ahí, $60 millones, con variable y todo lo transfirieron a este chico. No, pasó Scolari, pasó Mateus, un montón de gente por un club que, como dice Bruno, desde el 2000, porque ese 2005 llegó a la final de la Copa, y ellos jugaron hace 2 años la final de la Libertadores con Flamengo, Héctor. Sí, O sea, no, mirá. no. Si les toca ir de vuelta ahora, tienen que solicitar ir a ver el centro de alto rendimiento y decir, no sé si decir que lejos estamos, pero creo que mucho tenemos que mejorar nosotros. Yo creo que en el fútbol paraguayo no existe algo que tenga ni el 50% de lo que tienen ellos ahí, Federico. Es tremendo esa convivencia. O sea, ya tienen todo un esquema hecho de que el chico de la sub-14 sufre una lesión y se va a recuperarse en el mismo lugar donde se va a recuperarse por dar un nombre de Fernandinho, ¿verdad? O alguien del fútbol femenino, una de las atletas se lesiona, se recupera en el mismo lugar. O sea, el lugar donde almuerzan o desayunan o meriendan o cenan, todos están conviviendo en el mismo lugar. O sea, Fernandinho puede estar almorzando al lado de un chico de 15 años. No. Y preguntando por qué, nos decían porque querían evitar que el día de mañana, cuando el chico de 15 años llegue a primera división, ya no sea para él un golpe tremendo, es como si fuera de irse a otra institución, sino que ya sea para él un paso más, nomás un escalón más, porque ya le conoce, ya convive, ya tiene el expertise más o menos igual, ¿verdad? O preguntar qué tiene la sub-15 de Paranaense, qué profesionales tiene, o sea, un técnico, un PF, un entrenador de arquero, un fisiólogo, un bioanalista. Yo mira, decía ya en Ameliano, ¿verdad? ¿Cómo es, verdad? No, felicidades, estamos muy contentos. Felicidades, presidente, gracias por tu tiempo. No, por favor, a las órdenes. Muchísimas gracias, muy amable. Arranca la conferencia de prensa Garnero Justo Villar. Ayer adelantamos una información, Federico, Fabio y Ariel, de buena fuente y ojalá se confirme ahora. Pero desde el entorno de Derly González me confirmaron que Derly González vuelve a la selección paraguaya, el 10 del Olimpia. Vamos, conferencia en vivo, tenemos al móvil ahí, vamos con el audio. Porque ya arranca esto, se va a dar la nómina, 3 partidos, horarios confirmados ya de los amistosos de Paraguay, esto de cara a la Copa América, pero principalmente la Copa, los amistosos que vamos a tener ahora. Horarios confirmados, me dicen acá. Vamos, habla ya el técnico. Club Atlético News Old Boys de Argentina. Iván Ramírez, Club Libertad de Paraguay. Gustavo Gómez, del Palmeiras de Brasil. Fabián Balbuena, del Dinamo de Moscú, Rusia. Omar Alderete, del Getafe de España. Néstor Jiménez, del Club Libertad de Paraguay. Junior Alonso, del FC Krasnodar de Rusia. Matías Espinosa, del Club Libertad de Paraguay. Andrés Cubas, Vancouver Whitecaps de Canadá. Ernesto Caballero, Club Libertad de Paraguay. Fabricio Peralta, Club Cerro Porteño de Paraguay. Richard Sánchez, Club América de México. Matías Villasanti, Gremio de Brasil. Matías Rojas, Inter Miami de Estados Unidos. Damián Bobadilla, Sao Paulo de Brasil. Miguel Almirón, Newcastle United de Inglaterra. Alejandro Romero Gamarra, Alain de Emiratos Árabes Unidos. Gabriel Aguayo, Club Cerro Porteño, Paraguay. Adam Vareiro, Club Atlético San Lorenzo de Almagro de Argentina. Alex Arce,
Liga Deportiva Universitaria de Quito. Derlis González, Club Olimpia de Paraguay. Ramón Sosa, Club Atlético Talleres de Argentina. Ángel Romero, del Corinthians de Brasil. Y Julio Enciso, del Brighton de Inglaterra. Nos acompañan el director técnico de la selección paraguaya, el señor Daniel Garnero, y el director deportivo de la selección paraguaya, el señor Justo Villar. Y tras conocer la lista de convocados para estos amistosos internacionales, pasamos a la ronda de preguntas. Primera consulta. Aguayo y Derlis González, las dos grandes novedades de la selección paraguaya de fútbol. Daniel, Justo, buenos días para todos. Quisiera preguntarle primero al profe, luego a Justo. Daniel, respecto a esta lista, imagino que ha sido analizada minuciosamente para tener todos los detalles abordados de cara a la Copa América. ¿Y qué tanto dentro de este periodo de trabajo que tienen de aquí en adelante va a marcar quiénes quedan fuera y finalmente quiénes quedan dentro de la lista final para la competencia? Buenos días para todos. Sí, esta convocatoria es inicialmente para la fecha FIFA de estos dos amistosos que tenemos. Y sí, tenemos todo planificado como para poder utilizar este tiempo que tanto deseábamos tener para ponernos de acuerdo con los futbolistas, buscar una idea clara, ver quién está mejor para encarar un torneo tan importante como es la Copa América. Para Justo, buenos días. Respecto a Villasanti, puntualmente desde el lado que tiene que ver más del organizativo, ¿no? Villasanti, el permiso no, es factible o no para este momento, y los jugadores que definen el campeonato, que terminan competencia a nivel local entre semana, ¿estarán disponibles para ese primer partido o no ante Perú? Buenos días a todos, muchas gracias, Pedro. Lo de Matías es una situación que para nosotros, aparte de que es un jugador sumamente importante para la selección, sabemos la situación que tiene el gremio en el tema de la catástrofe que sufrió toda la zona de Porto Alegre en ese sentido, y que había pospuesto partidos importantes para la Copa Libertadores. Tuvimos una comunicación de parte del gremio oficial, también nosotros hicimos en nuestra contestación, nosotros entendiendo la necesidad que tiene Daniel y la potestad que nos da a nosotros a través del reglamento del FIFA poder contar con él, sentimos la necesidad también de hacerlo y de tenerlo, y también para completar tenemos un tema organizativo logístico, que es el tema de la visa americana, que él es justo uno de los jugadores que no tiene, y no es que tengamos mucha apertura con el tema de la embajada para que nos pueda habilitar cuando nosotros queramos, sino que es cuando ellos quieren, y justamente ellos nos dieron una fecha dentro de la fecha FIFA, y va a ser imposible para nosotros poder obviar ese paso demasiado importante para nosotros. En cuanto a los jugadores que disputan la última fecha del campeonato, intentaremos tenerlos lo más rápido posible. Sabemos de lo importante que es para ellos jugar ese partido, y también para nosotros contar con ellos, así que con Dani ideamos, él ideó obviamente que quería contar con ellos, y seguramente se hará el mayor esfuerzo para que puedan viajar con nosotros. Jorge Izquierdo, Canal Gen, Radio Universo 970 AM. Buenos días, para todos. Le hago una consulta. Profe, le quiero preguntar directamente, de un tiempo a esta parte, los partidos que ha dirigido y el tiempo que ha tenido desde que fue el último compromiso de Paraguay hasta aquí, ¿qué ha sacado puntualmente en cuanto a preocupación y en lo que va a insistir en estos amistosos, y obviamente pensando un poco en la Copa América? ¿Qué es lo que Daniel Garnero busca consolidar en estos partidos que le quedan, y obviamente pensando ya a posterior después para lo que va a ser el inicio de vuelta de las eliminatorias? Después le hago la consulta a Justo Villar, pero también le toco el punto de paso, profe, la presencia ahora de Gabriel Aguayo, aprovechando un poco su momento, es arroparlo, darle esa vestimenta de selección que pueda ir teniendo ese roce con los demás más experimentados, en este caso de la absoluta. No, el tema de la preocupación, me hablaste de preocupación, no, lo único que no pudimos quizá competir desde el último partido de clasificación del año pasado, lo que pasó en Rusia, a nosotros nos sirvió
desde lo organizativo, desde el conocimiento, de una idea de juego, relacionarnos con los futbolistas, pero necesitamos competir. Eso creo que es la parte que más nos ocupa, por eso vamos a tratar de utilizar al máximo esta fecha FIFA, donde quizá era mejor tener un partido solo para tener más entrenamiento, pero venimos con una falta de competencia que por eso preferimos que sean 2. Y lo de Gabriel, queremos conocerlo, está teniendo muy buenos rendimientos en su club y la verdad que creo que puede ser un aporte importante para la selección, no solo ahora, sino pensando también en el futuro. Justo, buenos días. En cuanto a los entrenamientos, hay futbolistas que ya están por acá de vacaciones, algunos ya libres de sus equipos. ¿Ellos desde cuándo se suman? Porque evidentemente va a ser importante que vayan trabajando ya, ir teniéndolo la mayor cantidad de tiempo posible, imagino. Sí, hola Jorge, ¿cómo estás? Hay algunos jugadores que sí ya están por acá y que están bajo ya el mimo del profe. Darío ya lo está mimando un poquito. Obviamente que para nosotros los profesionales, los jugadores profesionales que tenemos en la selección, ellos mismos piden poder entrenar y no estar tanto tiempo sin actividad, así que los que ya están libres están haciendo sus actividades con el profe y desde el lunes entramos todos juntos ya los que están disponibles acá. Kevin Ledesma, el 13, Deportes 1, Unicanal. Buenos días para todos, buenos días profe, buenos días Justo, estamos en directo para Radio 1. Le quiero consultar por 2 jugadores particulares, uno que está en la lista y otro que no está en esta prelista. ¿Cómo lo ve? ¿Qué reporte tiene sobre Julio Enciso? Y lo de Diego Gómez, que si puede aclarar algo, cómo está él, porque no está en esta prelista, y si va a poder estar en la lista de la Copa América. Y después le hago la consulta a Justo. Julito está bien, la verdad que fue uno de los que hoy acaba de entrenar acá en el comité, así que Julito está en condiciones, está con muchas ganas. Y lo de Diego tenemos que esperar un poco, está en pleno proceso de recuperación, está en los tiempos ya previstos por el club, así que en esta prelista, en la lista de la fecha no está. Esperemos y que podamos tenerlo para la Copa. Justo, buen día. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes en la parte logística? Porque sabemos que la Copa América tiene su manual, tiene su libro de operaciones. ¿Qué es lo que más le ha complicado para que los futbolistas y para que el cuerpo técnico también puedan trabajar con relativa normalidad y tranquilidad? Empezando ya en estos amistosos y ya viendo lo que va a ser los 3 partidos de Copa América. Hola Kevin, ¿cómo estás? Buen día. Lo más complicado obviamente son siempre los temas legales de visado y con los jugadores internacionales. Igual se nos complicó en este último tiempo con jugadores nacionales también porque están compitiendo y casi que no salen de concentración, están todo el tiempo compitiendo, y de algunos jugadores del plano local que tenemos también tienen ese tema, así que ahí con el profe Darío estuvimos ideando alguna estrategia con los entrenadores de los clubes para que podamos tenerlos a todos en condiciones. Pero lo más complicado es eso más que nada. Gustavo Gavilán, Mega Cadena de Comunicación, Deporte Total 780 AM. Buen día Daniel, buen día Justo. Buen día, Gustavo. Daniel, mirando la lista, no sé si es una preocupación personal o también pasa por usted el tema de los laterales. Estamos viendo una escasez de laterales de oficio. Es una situación a tener en cuenta también, y lo tenemos al profe Pablo Rosso acá en el sentido de que hay que empezar a fomentar los laterales de oficio teniendo en cuenta de lo que pretende el formato táctico que le gusta a usted por todo lo que ya ha pasado, o es una situación simplemente casual el hecho de casi no llevar el lateral de oficio, profe. No, lamentablemente no es el puesto donde más jugadores en buenos niveles están, lamentablemente. Y bueno, eso nos buscaremos otras alternativas, pero sería buenísimo poder contar con, como decís vos, con laterales de oficio. Es lo que nos toca y ojalá podamos adaptarnos rápidamente para poder no tener ningún inconveniente con la función específica del lateral. Y para Justo, ¿solamente el caso de Villasanti es el tema documentario el inconveniente o hay otros jugadores también que están con ese inconveniente, Justo? No, tenemos varios, no es el único.
O sea que no es el único que... En esta lista, en esta en lista particular. hay varios de los que necesitan algunos renovación, pero el caso más llamativo en este caso es por el tema de que Gremio tiene partidos de Copa Libertadores en el medio y nosotros no podemos obviar esa documentación con él, más que nada. Víctor Villalba, Radio Monumental 1080 AM. Buen día para todos. Daniel, le quiero hacer dos consultas. Primero, sobre la ausencia de Tony Sanabria. El hecho de que él no esté en esta lista ya implica que no va a la Copa América. Y le hago la pregunta desde el punto de vista que él jugó casi toda la temporada, ya sea como titular o ingresando en el Torino. Y atendiendo a que no tenemos muchos jugadores en Europa, por eso le hago la consulta a qué se debe su ausencia. Y lo segundo que le quiero plantear, como veo que está Derlis González, retorna a la selección, y él no viene siendo titular en su equipo. Aquí la consulta es, ¿qué pesó para esta convocatoria? El conocimiento que usted tiene previamente, los antecedentes de Derlis en la selección, porque le pongo el ejemplo, a nivel local viene rindiendo bien Cecilio Domínguez, por ejemplo. ¿Qué pesó más para que Derlis González esté y no Cecilio? O en otro puesto incluso Robert Piris da Mota, que está en un buen nivel, no está. Por eso, ¿a qué se debe esa convocatoria de Derlis? No, lo de Tony, bueno, hoy en esa posición hay muchos futbolistas que están pasando muy buenos momentos y es una competencia interna que va a haber siempre y bueno, es una cuestión de elección. Lo de Tony no tiene ningún tema personal con él, al contrario. Y lo de Derlis, obviamente que el conocimiento veo que está siendo muy participativo en el tiempo que le toca entrar, quizás no está hoy para jugar los 90 minutos, pero el tiempo que le toca yo lo imagino haciendo esa misma función y lo veo muy bien. Y lo de Cecilio exactamente lo mismo que con Tony. Obviamente que en todas las listas hay gente que queda fuera por un cachitito así, por decisiones o por gusto del entrenador. Eso va a pasar constantemente. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM, ABC TV. Muchas gracias, Fernando. Profesor, buen día. Justo. Buen día. Profesor, viendo a los rivales, la lista de los equipos participantes de la Copa América, ¿cuál sería el mensaje de nuestro administrador al mundo futbolero paraguayo? Vamos a ir a competir, vamos a ir a armar un equipo, lo importante es la etapa clasificatoria para el Mundial, o, señores, esta es una situación complicada, vamos a ver qué pasa en esta Copa América. ¿Cuál sería su mensaje, profesor? No, nosotros tenemos 3 partidos previos a la Copa América que queremos darle una idea, una forma de ir a buscar los partidos y después competir. Obviamente que competir en una competencia muy importante como es la Copa América, pensando y preparándonos constantemente para lo más importante de todo, que es la clasificación para el Mundial. Pero es una competencia internacional muy difícil, nos tocó una zona complicada, pero nos queremos preparar para poder estar a la altura de esa competencia y tenemos con qué poder pelear un lugar en esa clasificación para seguir avanzando en la Copa. Perfecto. Justo la lista final, ¿van a dar otra vez en conferencia, vía Zoom, porque van a estar fuera del país, o va a ser directamente vía redes sociales? Esa lista final. Estamos viendo cuál es la manera más, y los tiempos también, porque hay algunas tomas de decisiones que todavía están en manos de Dani, que seguramente se verá en el transcurso de terminada la fecha FIFA y el tiempo en que tenemos que dar la lista. Quizá por ahí se pueda dar en una conferencia o luego, pero tenemos ideado por ahí, conversando con Dani, hacer una conferencia antes de la partida del equipo a Panamá, y si está todo en condiciones seguramente se dará ahí, si no veremos cómo hacemos. John Walter Ferrari, Deportes Unicanal. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, John. Buen día. Buen día. Consultarle un poquitito, siguiendo el plano en cuanto a lo futbolístico. Venimos viendo realmente individualidades en sus equipos que van resaltando los futbolistas, y enfocarme un poquitito en el arco, algo que un tiempo atrás era una preocupación por el nivel bajo que estábamos teniendo, a tal punto que llegamos a nacionalizar. Hoy vemos la vuelta de Alfredo Aguilar y la convocatoria de Morínigo, que realmente está demostrando un nivel interesante también en su equipo. ¿Cómo ve usted de un tiempo a esta parte lo que es, en este caso, los arqueros que estamos teniendo para la selección paraguaya?
Sí, yo creo que a diferencia de otros tiempos que en los equipos grandes generalmente eran arqueros extranjeros, hoy el hecho de que esté Rodrigo, que Alfredo esté compitiendo también muy bien, nos da la posibilidad de poder tener otras alternativas. Lo de Rodrigo, lo mismo, es un chico que lo conocemos bien, es joven, para ser arquero tiene una proyección muy larga, entonces me parecía que era muy importante que esté con nosotros, que él también sabe lo que nosotros le vamos a pedir, se va a sentir muy cómodo y ojalá pueda rendir al máximo. Justo, ¿qué tal? Estamos en vivo para Deportes Unicanal. Consultarte un poquitito, volviendo a esa conferencia anterior, donde decías, son 12 los jugadores en la lista. De esta lista que tenemos ahora con nombre y apellido, ¿están los 12 o por lo menos estos 3 que van a ir a los Juegos Olímpicos? Hay algunos y algunos no, o sea que, pero siempre se sigue intentando en algunas gestiones que es necesaria para, como decíamos, vos me estás hablando de la lista del Olímpico. Del Olímpico, sí. Dijiste que eran 12 y hoy tenemos más de 12 en una lista de futbolistas que podrían estar en ese Olímpico. Sí, sí. Algunos ya pudimos contactar y sabemos de que va a ser casi imposible, y otros que todavía necesitamos aclararle cierta situación. Tenemos antes de la competencia 3 partidos de entrenamiento en la mini pretemporada que va a tener su 23 en Francia, así que hay situaciones que todavía se van a ver, pero sí hay algunos acá que podría ser. Matías Lugo, Radio La Unión, R800 AM. Justo, buenos días, profesor Daniel, buenos días también a todos los presentes. Factor tiempo, profe Dani, la pregunta para usted. Llegando a esta Copa América, ¿cree que ya se dio el suficiente tiempo como para poder llegar en condiciones óptimas en cuanto a idea futbolística y en cuanto a encontrar los nombres propios para la selección? Yo creo que vamos a tener estas semanas de entrenamiento más los 3 partidos previos a la Copa, que nos van a dar un parámetro mucho mejor de cómo llegamos. Ojalá lleguemos de la mejor manera. El rendimiento, el conocimiento, el día a día nos va a determinar en qué situación estamos. Ojalá que nos sirvan mucho estos 3 partidos como para poder llegar óptimos a una competencia muy, muy importante y muy difícil como es la Copa América. Y para justo, más allá de ya su cargo, de todas las gestiones, ¿cómo sintió en ese tiempo de trabajo el clima anímico de Paraguay? Usted que es ya un histórico de Paraguay, ¿cómo le sintió al grupo llegando a esta etapa de selección paraguaya? Creo que hay una renovada aire de algunos jóvenes, como decía Dani, que había citado algunos chicos y otros. Él tuvo la posibilidad de visitar, estar con ellos, con algunos de los muchachos, y sentirle un poco in situ en sus clubes cómo se sentían y cómo estaban para esta convocatoria, y eso a nosotros nos alimenta la ilusión que tenemos de que sigamos mejorando. Tenemos esta Copa América para trabajar en lo grupal, en lo anímico, en lo que ellos saben hacer, en lo que ellos pueden hacer, porque sabemos que pueden hacer y pueden lograr los objetivos que nos proponemos para la selección, y el convencimiento de parte de ellos de que ellos, siendo quienes son dentro de sus clubes y poniendo todo lo que saben dentro de la cancha en cada partido de selección, podemos nosotros estar tranquilamente pensando de que los objetivos los vamos a lograr. Así que convencer ellos mismos de que sí se puede, y con el cuerpo técnico que tenemos, con el apoyo que tenemos del Presi, de Robert, de toda la gente que está abocada acá dentro del staff, todos pensando de que esta Copa América para nosotros es crucial para armar un buen grupo y esperar tener buenos resultados en esta Copa América y en las eliminatorias. Pablo Coronel, Canal 9, C9N. Daniel, justo, buenas tardes. Me quiero detener en 2 jugadores, lo de Fabricio Peralta, que está teniendo un gran momento. ¿Usted dónde lo utilizaría o dónde lo podía parar justamente en el campo de juego, Daniel? Y lo de Alex Arce, que es el goleador de la Liga Ecuatoriana, también fue goleador en su momento en la Liga Argentina. ¿Él está como para hacer una alternativa o puede ser una pieza clave ahí? Fabricio lo que tiene
esa versatilidad en los puestos es algo muy positivo para él. Él lo he visto jugar la segunda etapa del preolímpico, donde jugó prácticamente solo de contención. A mí me gusta más en una función un poquito más adelantada. Es un jugador con un muy buen pase, puede colaborar mucho en la parte ofensiva, siendo un jugador también con buena recuperación. Así que me parece que Fabricio nos puede dar una alternativa muy importante ahí. Y lo de Alex, obviamente que lo bueno es esto, ¿viste? Está Alex y si está Alex capaz que no está otro que estaba, y esto va a pasar constantemente. Los momentos de los futbolistas son muy importantes y Alex está pasando un momento muy bueno, no solo en este último tramo, sino ya